Gracias, director, muy amable. El diputado Hernández con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias Buenas tardes. por venir, muy Gracias muy a usted por la invitación. Bueno, tengo entendido que viene de la marcha docente, ¿no es cierto? Sí, estuvimos participando junto con los compañeros de mi partido, del PTS, la corriente de trabajadores de la educación y estudiantes 9 de abril y todos los legisladores del Frente de Izquierda. Fuimos a solidarizarnos, a acompañar la marcha docente en el medio de todo este proceso de paritarias medio malentendidas para el gobierno porque son más imposiciones que acuerdos. Y bueno, y lo que pudimos ver es una gran cantidad de docentes que participaron de esta marcha, más allá de que creemos nosotros de que esto tendría que ser parte de un plan de lucha que se dé en el tiempo y que sea un verdadero plan de lucha, porque si no son medidas aisladas que poco y nada hacen respecto de torcer el brazo a estas imposiciones que les decía recién. Y bueno, lo que se vio es gran solidaridad de la gente que estaba en el centro, manifestándose, aplaudiendo a los que marchábamos, muchos automovilistas también tocando la bocina, en solidaridad con los docentes. Prueba de esto, sería en contra de lo que pretende el gobierno, entablar un discurso en contra de los docentes, digamos, porque se pudo ver en diarios y demás medios una solicitada atacando a la lucha docente. Bueno, todas estas muestras de solidaridad hacen que hay otra idea, otra realidad de la gente está palpando otra cosa, ve otra cosa del gobierno que no es tan así como lo plantea el gobernador con su ministra. A mí me parecía, se lo manifestaba anteriormente, el nivel de cinismo que hay que tener para poder imprimir en un medio local a hoja entera, con la plata que nos puede costar a nosotros, las cifras que se le dieron a los docentes, porque se les dio, eso ya está liquidado unilateralmente, más allá de que dice ahí la palabra acordamos, pero los gremios docentes rechazaron esta propuesta miserable. Y si ustedes pueden ver, no recuerdo las cifras ahora específicas, pero variaban de 200 a 500, de 300 a 200, a 600, son cifras irrisorias que más de un trabajador se puede dar cuenta de que eso no puede ser un aumento. Ahora, diputado, yo he venido comentando en algunos programas, imaginando escenarios de diálogo, ¿no? Es decir, los dirigentes políticos, el gobierno, los dirigentes gremiales, los legisladores, respecto de cómo se puede abordar el tema para encontrar alguna salida, ¿no? Si nadie nunca se sentó a analizar el presupuesto, por ejemplo, decir, bueno, mira, esta partida puede ser no imprescindible, esta otra también, digo, hacer un trabajo de reingeniería con la participación de todos los sectores para terminar inyectando esos dineros o esos recursos al salario docente, si partimos de la base de que la educación es la base fundamental para el crecimiento de cualquier nación. Sí, coincidimos con eso. ¿Esto se da o no? Coincidimos con eso y a propósito, el tema sería importante, sería interesante de que este gobierno, como el anterior también, abran la confección, si se quiere, del presupuesto. Pero lo único que se pudo ver en este momento, en este año o el año pasado, que va a regir para este año del presupuesto, fueron 2 días antes que nos presentaron el proyecto y ningún tipo de posibilidad de hacer una modificación. Lo único que se pudo ver es que, por ejemplo, subieron 4 veces el interés de pago de deuda, que la deuda acá en la provincia creció exponencialmente. Sí. Y en ese sentido, el ministro, la ministra, el gobernador y el ministro de Finanzas decían aumentan las partidas, pero sabemos que con la inflación tremenda que hubo todo este tiempo, ese poquito aumento nominal que hubo se lo comió la inflación. Entonces se ve claramente en ese presupuesto recortes en educación, en salud, en todos los ítems estructurales que afectan a la población. Y es clara la posición del gobierno de aumentar los intereses del pago de la deuda, que es lo que les interesa garantizar. Está muy bien. Ahora, le digo, usted cuando se dio el debate por el presupuesto, ¿tuvo acceso a alguna información respecto al Sí, presupuesto? obviamente, en la comisión, yo formo parte de la Comisión de Finanzas. Bueno, le pregunto, para saber. Sí. ¿Usted advierte que puede haber partidas que se pueden mover, que se pueden correr, que se puede prescindir?
Digo así rápidamente. Sí, en ¿Cree que es posible? en gastos hay muchas cosas en las que el tema pasa por una cuestión de decisión política. Bueno, está bien, pero digo, está la posibilidad. Sí, obviamente, pero bueno, eso uno como gobierno tiene una política definida. ¿A qué sectores quiere beneficiar? ¿A qué sectores no le interesa beneficiar? Y es clara la posición de este gobierno de tener recorte, porque esto no es una cuestión de que el gobernador Morales se levantó un día y quiso hacer recorte, es una cuestión de que obedece a un pacto firmado con el presidente de la Nación y responde a su vez el presidente de la Nación a un acuerdo con el fondo. Hay que garantizar ese pago de esa monstruosa cantidad de dinero que se pidió prestado al fondo. En ese sentido, todas las provincias firmaron, incluso las provincias que se dicen opositoras, firmaron un pacto en el que se comprometían a recortar a lo que ellos le llaman el déficit cero. ¿Pero qué implica eso? Recortes en educación, en salud, en vivienda. Ahí está el tema. Entonces, por eso yo le planteo de que esto es una cuestión política. Es qué decisión tengo yo como gobierno, a quién beneficiar y a quién perjudicar. Usted no tiene la información de... Hay un plantel de gente en el Ministerio de Educación, recién lo decía en mi comentario, llega a 65.000. Lo escuché recién de lo que usted planteaba. 65.000 empleos públicos en educación. ¿Usted no tiene la información de cuántos de esos 65.000 son docentes? No, lo tendría que buscar y hacer un pedido de informe. Yo tengo miedo de que si aparece la cifra nos vamos a asustar todos. Claro, pero el tema pasa porque se quiere cargar, en este caso, las responsabilidades de los trabajadores, con la responsabilidad del Estado. Un discurso claro que tiene el gobierno también de cargar la responsabilidad de que los docentes tienen que garantizar el derecho de los niños a estudiar. Obvio que los niños tienen el derecho a estudiar, a ser escolarizados, eso no hay duda. Pero el docente también tiene el derecho a ganar un sueldo digno y tiene hijos también el docente. Entonces no podemos ni equiparar ni poner cuál es mayor o menor derecho. Son derechos que el Estado debe garantizar y que acá la gente tiene que exigirle al gobierno que garantice de que los niños esos sean escolarizados. No que el docente que gana 2 monedas tenga que bajar la cabeza, ir a dar clases y con la expectativa de que en algún momento después te vamos a subir el sueldo, como dice la ministra, que para mí fabula con el tema de los aumentos y demás. Lo que pasa es que también hay que predicar con el ejemplo. Seguro. Sería. Seguro. Nosotros siempre lo planteamos. Bueno, porque esto es lo que no pasa. Es lo que no pasa, seguro, eso lo planteamos. Siempre se carga sobre el trabajador, en este caso trabajador docente, de los males de la educación, de la falta de políticas de educación, lo vemos a diario. Yo también formo parte de la Comisión de Educación y la misma ministra dijo, de 1000 establecimientos educativos, solo tenemos 600 edificios. O sea, tenemos un déficit de 400 edificios. Eso lo dijo la ministra cuando visitó la comisión. Edificios que son alquilados por el Y el Ministerio. resto o funcionan en otras escuelas, funcionan en casas, hacen las 1001 malabares para que funcionen. Pero tenemos un déficit de 400 escuelas. Entonces no es que dicen de que sobran docentes o de que los docentes son vagos y no quieren trabajar. No es así. Es claro de que acá hay una política educativa que no satisface las necesidades de todo el pueblo. Que le digan a la gente, por ejemplo, yo hace muy poco estuvimos en Alto Comedero con mis compañeros, filas hacían para inscribir a niños, filas y no hay vacantes. Que le digan a esos padres que sobran docentes. Es una falacia eso. Con ese argumento es que cerraron carreras de nivel inicial, carreras de profesorado de nivel primario, diciendo no, la ministra, incluso en la legislatura, nos dijo, sobran docentes. No sobran docentes, acá lo que falta son escuelas. La cantidad de chicos que están hacinados en las escuelas públicas. Entonces, volviendo, yo siempre digo, se quiere cargar sobre la espalda del trabajador docente el tema de que la educación no funciona. No, es clara, acá hay una intencionalidad y una dirección a quién se favorece. Por ejemplo, con este plan de contingencia que hizo el gobernador y que tan pomposamente lo lanzó, vemos claramente que acá hay ayuda para cierto sector poderoso y las escuelas se están cayendo a pedazos. Hoy leí a la mañana en otro matutino que los comedores escolares, la deuda que casi ya asciende al $1.000.000 en comedores, no escolares, los comedores sociales. Bueno, hay $1.000.000 de deuda con proveedores. Pero eso es 2018. Pero ya estamos en marzo. Ya estamos en marzo. Entonces, es claro, ahí lo que yo le decía, de que con este plan de contingencia que lanzó el gobierno, que iba a ser la panacea para Morales, se ve claramente a quién quiere beneficiar. Hubieron exenciones para muchos empresarios,
se conoció que los empresarios, por ejemplo, azucareros, de tabaco, no van a pagar cargas patronales. O sea, con el mismo verso de que si se les va bien a ellos, les va bien al pueblo trabajador, hace rato, décadas que venimos con eso y no vemos que nos soluciona la vida. Por eso yo les digo que siempre se intenta cargar sobre la espalda del trabajador, en este caso docente, la mala gestión que hacen con la política educativa. E incluso también se subsidia con muchísima plata a la educación privada. ¿Por qué sale la educación privada? Porque falta un Estado que brinde educación pública. Eso es claro. Educación religiosa, se subsidia la educación religiosa. Es mucha la plata. Nosotros pedimos informes de cuánto es el dinero que se destina a la educación privada, a la educación religiosa. ¿Por qué el Estado tiene que subsidiar eso? Una, porque bueno, hay una clara intención de favorecer a un sector, pero también es porque hay ausencia del Estado. El Estado se desprende de esa obligación de dar educación y lo deja librado al lucro empresario, porque estos colegios privados son empresas. Y que bueno, y todas las cuotas y demás están en función de las ganancias de los dueños de esas empresas. Cuando la educación es un derecho universal y acá está contemplado en la Constitución. Todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a estudiar y tiene que ser una educación pública, gratuita, de calidad y laica. Recién hizo mención al tema del plan de contingencia. Sí. ¿Usted cree que forma parte del pasado? Digamos, no, sí, no ha dado ningún resultado. Ningún tipo de resultado. Ningún tipo de... ¿Usted tiene datos concretos? Por ejemplo, digamos un dato para poder graficar esto, la caída del empleo. Ahí mi compañero Gastón Remy hizo un informe en base a datos de consultores y demás, de que acá en las partes de Palpalá, Jujuy, Perico, había caído 2,2 el empleo. O sea, si vamos viendo distintos sectores de que van cerrando negocios o sucursales de negocios grandes, pymes y demás, vemos que no es como lo plantea el gobernador de que esto mejora, que el plan de contingencia viene a asistir y a reactivar la economía. Los indicadores en sí de la realidad están mostrando que esto fue una medida más demagógica, más para la tribuna, como se dice, que vino a solucionar los problemas. Eso sí, lanzaron muchas medidas para ayudar, como yo les decía hace rato, con esto de que si le va bien a los empresarios, le va bien al resto, ya el tiempo y la experiencia nos demuestra que esto no es así. Entonces esto es parte más de una estructura y de una arquitectura de propaganda que otra cosa. ¿Cómo, frente a lo que estamos comentando, cómo cree usted que se va a desarrollar el 2019 en el marco también de un contexto electoral? Y nosotros caracterizamos el 2019 conflictivo, con muchas protestas en la calle. Bueno, prueba de ello, esta mañana se vio aumentar la cantidad de docentes que se manifestaron. Van habiendo, si bien hay mucho temor en la calle, porque se encargaron de eso, tanto el gobierno provincial como nacional, de impartir y de meter el temor al trabajador a manifestarse, pero se van viendo luchas que van visibilizándose de distintos sectores. Nosotros creemos que esto tendría que pasar de otra manera, porque obviamente este gobierno puede tener este tipo de ataques a la clase trabajadora porque en gran parte tuvo el acuerdo y la condescendencia de las distintas dirigencias a nivel nacional, las dirigencias sindicales. Esto no hubiera pasado si las dirigencias sindicales se hubieran puesto al frente de un verdadero plan de lucha. Entonces, en ese sentido, vemos que desde abajo está empezando a motorizarse el descontento y lo vemos, creemos que se va a visibilizar así de manera directa y contundente en la calle. ¿A dónde cree usted que los niveles de pobreza se ven con más dramatismo, digamos, dentro del ámbito de la ciudad y acá la provincia es la cuarta provincia más pobre del sí, pero país. pero dentro de la provincia. Bueno, ¿Dónde están las zonas más que a ustedes les preocupan? Sí, los últimos números indican que Palpalá está complicado. Es terrible. Nosotros tenemos un compañero, Julio Mamaní, que recorre Palpalá permanentemente. Hace muy poquitos días fuimos con Alejandro, mi compañero con Alejandro Vilca, a ver a los trabajadores de Palbús.
que también estaban con amenazas, que no les pagaban el salario. O sea, Palpará lamentablemente se está convirtiendo en una ciudad, bueno, hace muy poco cerró la fundición, el Aguilar, ahí también el gobernador dejó cerrar, más allá de que él decía que se iban a crear puestos de trabajo, todo, con Cabana Fujo a la cabeza, permitieron que se cierre la fundición Aguilar y los despidos pasaron como si nada. Entonces vemos que Palpalá es un contexto que nos preocupa muchísimo y lo recorremos. Alto Comedero también es preocupante la cantidad de problemas y de gente que no está llegando, que no llega a poder, ni siquiera a fin de mes. Ya de hablar de llegar a fin de mes es como más una cuestión figurativa. El tema es que no cumple las necesidades básicas de subsistencia. Hay mucha gente. Por ahí el gobernador o los funcionarios no tienen una real dimensión de lo que está pasando, pero hay mucha gente que no llega a cumplir las necesidades básicas de subsistencia. ¿Usted cree que el gobernador, digamos, está alejado de la realidad? Y no sé, me imagino, de acuerdo al escenario que usted plantea, ya deberían estar sentados a una mesa todos, conversando para ver cómo se resuelve esta situación que es dramática desde el punto de vista social. La ministra Galfré dijo que 160.000 familias, creo que eran las que recibían asistencia, antes de irse la ministra Galfré creo que arrojó esa cifra. Eso es tremendo. Entonces, o el gobernador tiene una política clara para beneficiar a algunos y perjudicar a otros, o no entiendo qué es lo que hace con todos los técnicos que tienen a la vuelta. Todas las políticas que vienen desarrollando no vienen a solucionar el problema de la pobreza. Todo lo contrario, en la línea nacional es los ricos están más ricos y los pobres estamos más pobres. Eso es claro. Entonces, no sé si es una cuestión de inoperancia. Yo no creo que el gobernador sea un inoperante. Tiene una política clara, distinta a la nuestra posición y nuestro programa. ¿Usted cree que hay un programa en la provincia de Jujuy? Digamos, ¿tiene un plan, Morales? El plan para mí es muy en línea de lo que es el plan nacional. Por ejemplo, el ministro Robles, digamos, ¿usted cree que tiene un plan de desarrollo para la provincia de Jujuy? No lo creo. Por eso le digo que para mí el plan lo tienen, que va en línea del gobierno nacional. El plan es claro, que va en contra o está opuesto por el vértice con nuestro programa. No creemos que haya desarrollo productivo, no hay, porque lo único que se siguen beneficiando, por ejemplo, el litio, que tanto habla el gobernador del litio. Vemos empresas que nos están expoliando, incluso se sigue profundizando el tema de la extracción del litio, que los empresarios declaran cuánto sacan y según eso nos pagan a nosotros una regalía. O sea que es claro hacia dónde va el gobierno y hacia quién les quiere beneficiar. Gracias, diputado. Muchas gracias a usted por la invitación. Ha sido muy amable. El diputado Hernández con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.